Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un menú para agasajar a papá en su día. Prepararemos una hamburguesa que acompañaremos con una espiropapa y una salsa stacker, esa rosita que hacen en Burger King. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: medio kilo de carne de res molida, media taza de pan molido, bollos para hamburguesa o bollitos pequeños también, aceite de oliva, media taza de cilantro o perejil, lo que sea de tu preferencia, una cucharada de catsup, relish o pepinillo dulce, un cuarto de taza de cebolla finamente picada, una cucharada de jugo Maggi, 2 cucharadas de leche, un huevo. Vamos a usar también lechuga, cebolla en julianas, jitomate y queso. Generalmente se usa el amarillo, pero yo lo sustituyo por gouda, por manchego, cualquier queso que derrita. Usaremos también 1,5 cucharadas de mostaza, 1 cucharada de catsup, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de paprika, 1 cucharadita de pimienta, 2 ajos finamente picados y tocino. Eso bastará para preparar nuestras hamburguesas. Vamos a incorporar a la carne el huevo, integrándolo bien. Pondremos las 2 cucharadas de leche. Esta le dará a nuestra carne una textura mucho más jugosa y seguiremos mezclando para que se integren el huevo y la leche. Agregamos la cebolla, el cilantro o el perejil, según hayas escogido, y el jugo Maggi. Añadiremos la mostaza, la catsup, el ajo, la pimienta, la paprika, la sal, en fin, todos nuestros condimentos. Vamos a ir integrándolos muy bien antes de agregar el pan. Una vez que esto ya esté bien mezcladito, debemos hacerlo muy bien para que se integren y se distribuyan todos nuestros ingredientes en toda la carne. Vamos a ir echando el pan molido poco a poco, sin dejar de mezclar hasta que nuestra mezcla esté homogénea y firme. Haremos una prueba, la vamos a aplastar y ver que no se deshaga al hacer nuestras porciones para cada hamburguesa. Lo ideal es que fueran ligeramente más grandes que el pan porque la carne tiende a encogerse. Formaremos bolitas del tamaño de la palma de la mano. Aplastaremos un poco dándole forma. Lo puedes hacer ayudándote con un plato, con una tabla de picar o con algo plano. Y es nada más presionar levemente. No olvides poner 2 plásticos entre la tabla y entre el plato o lo que uses para aplastarla para que no se te quede pegada la carne. Las puedes ir perfeccionándoles, dándoles forma. De hecho venden moldes para hacer hamburguesas con su prensa. Si la tienes será mucho más fácil. Engrasaremos el sartén o yo en este caso la parrilla eléctrica para poner la carne y así evitar que se peguen. Aprovecharemos también para poner el tocino y que se vaya cocinando al mismo tiempo. Haremos unas hamburguesas minis que se pueden mostrar así si quieres darle un aspecto más gourmet, y mientras esperamos haremos unas espiropapas. Vamos a necesitar papas, un poco de cilantro, 1 cucharada de paprika, 1 cucharada de ajo en polvo, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de pimienta. También vamos a necesitar un poco de aceite de oliva, bueno, el aceite necesario para freír, agua fría o con hielos para sumergir las papas
Y puedes usar algo alargado como popotes, fajitas, palitos para brochetas, lo que tú tengas. Aquí tuve la ayuda de Iván, que es especialista en espiropapas. Vamos a cortar como se muestra aquí en 3 partes nuestra papa. Mientras usamos un pedazo, las demás las meteremos en el agua fría. Vas a hacer varios cortes en la papa, profundos pero sin cortar completamente. Le damos la vuelta y harás unos cortes diagonales, también profundos, pero teniendo cuidado de no cortar la papa completamente. Ayúdate con los popotes y estos impedirán que cortes hasta abajo. Por un lado el corte es recto y por el otro en diagonal. Así es como debe quedarnos. Mira qué bonita. También para esto venden unos aditamentos que sirven para cortarlo. Si lo tienes, pues te será mucho más fácil. Ahora pondremos un pincho que atraviese toda la papa. Ponla con mucho cuidado hasta que la punta salga del otro lado. Así. Estírala un poco y nada más asegúrate que esté bien firme. Ahora barnizaremos con aceite de oliva. Le pondremos nuestros condimentos, la pimienta, la paprika, sal, ajo en polvo. Asegúrate de hacerlo por ambos lados. Si tú tienes una freidora de aire, no dudes en usarla. Este es el momento y es mucho más sano. Aprovechala. Yo no tengo una, por lo que vamos a freír en aceite muy caliente. Para aprovechar el aceite y hacer que suba el nivel y nos ayude también a cocer más rápido nuestra espiropapa, voy a poner unas cuantas papas a la francesa y así esperaremos a que se cueza. Mira qué bien luce, así doradita, se ve muy rica. Será un excelente acompañante de nuestra hamburguesa, que por cierto hemos dejado a un lado. Vamos a ella. Cuando la carne ya se ve cocida de abajo, le damos vuelta. Solo hay que darle vuelta una sola vez para que no se nos reseque. Si tú quieres que se derrita el queso, es el momento de ponerlo arriba de la carne. Estas ya están listas. Vamos a sacarlas. Para aderezar las hamburguesas, haremos rápidamente una salsa rosa de Burger King, la Stacker. La cantidad de ingredientes que yo te voy a dar te alcanzará para 8 hamburguesas más o menos, pero si necesitas más, duplica los ingredientes. Necesitaremos una cucharadita de pimienta, una cucharada de azúcar, una cucharadita de paprika, un cuarto de taza de mayonesa, medio limón, 1,5 cucharada de catsup, media cucharada de relish o pimiento dulce y eso será todo. Si acaso al final agrégale una pizca de sal. Y esto es muy sencillo, solo agregamos todos nuestros ingredientes a la mayonesa, la paprika, el azúcar, la pimienta, la catsup, el relish y vamos a integrarlo hasta que tome ese color rosado tan característico. Aquí le puse otra media cucharadita de catsup y esto está listo. Ahora sí, armemos nuestras hamburguesas. Vamos a calentar el pan. Puedes solo agregar nuestra salsa rosa, nuestra Stacker, o puedes poner un poco de mayonesa, un poco de mostaza en una parte de pan y en la otra parte pues agregar nuestra Stacker. Esa salsa es muy buena. Ahora le pondremos la carne. El queso, si tú lo quieres derretido, tienes que ponerlo cuando se estén asando las carnes arriba del queso para que se derrita. Lechuga, jitomate, cebolla, catsup, un poquito de relish, chipotle y el tocino, por supuesto. Acompáñalas con una cerveza y ahora sí, feliz Día del Padre. No olvides suscribirte, darle like y comenta. Nos vemos en la siguiente receta. Muchas gracias.